Este es el video podcast Háblelo con tranquilidad, el espacio que nutre a la industria alimentaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Háblelo con tranquilidad, el podcast de la Cámara de la Industria Alimentaria de Costa Rica, que fue creado para ser un puente entre esos temas actuales y relevantes de la industria y cada uno de ustedes, los miembros de esta gran industria de alimentos y bebidas del país. Mi nombre es Elizabeth Valverde, gerente de asuntos corporativos de Nestlé, miembro de junta directiva de CASIA y líder de la Comisión de Sostenibilidad de esta Cámara. Es para mí un gusto acompañarlos en una serie de podcasts en los que vamos a estar hablando temas sobre la sostenibilidad. Desde CASIA creemos que la sostenibilidad es el camino para mantener vigentes nuestros negocios a largo plazo y para aumentar nuestra eficiencia y rentabilidad financiera también. Es por eso que vamos a iniciar hoy con un amigo de esta Cámara, con una persona que, además de ser un gran experto en temas de sostenibilidad, es también experto en la industria alimentaria, donde estuvo durante muchos años. Luis, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Eli, un gusto estar con ustedes. Gracias a Casia por la invitación. Y bueno, muy contento de poder hablarle a todas las personas sobre este tema que sin duda alguna puede definir el antes y el después de cualquier compañía. Así es. Y vamos de una vez de lleno. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es la sostenibilidad y por qué es un buen negocio la sostenibilidad. Así que, Luis, en palabras sencillas, vos, ¿cómo definirías la sostenibilidad? Sí, lo primero que hay que decir en sostenibilidad es que es una estrategia de negocio, ¿verdad? No es un programa, ni una actividad, ni mucho menos una moda. Llegó para quedarse y ha venido a transformar la manera en que se gestionan las operaciones. En pocas palabras, sostenibilidad es abordar los impactos que como empresa generamos. Por eso es que esto es para todas, pequeñas, medianas, grandes, corporaciones, multinacionales, es para todas, porque todas las organizaciones generan un impacto. Se toman, se abordan esos impactos de tal manera que podamos definir cuáles son negativos, cuáles son positivos. Los positivos los hacemos cada vez más grandes y los negativos los vamos abordando para tratar de disminuirlos todo lo que se pueda, con una única intención: que el negocio tenga largo plazo, que pueda seguirse operando por mucho tiempo por parte de toda la organización. Es una forma de gestionarse de manera distinta. De acuerdo. Cuando hablamos de sostenibilidad, Luis, hablamos en tres dimensiones, ¿verdad? La dimensión económica, social, ambiental. En estos podcasts le vamos a dar énfasis a la ambiental, porque es una de las que tenemos también mayores retos como industria, y también a nivel de regulaciones, que ahora vamos a hablar un poquito de este tema, pero sí me gustaría que brevemente hablemos un poquito de cada una de las dimensiones como para dar ese contexto a las personas y también lo que hablabas un poco, los impactos positivos, que a veces sobre todo las empresas pequeñas y medianas piensan yo no tengo impactos positivos, yo qué genero de forma positiva. Ujú. Y cuando hablamos desde el empleo, ya estamos generando un impacto Claro, positivo, por ¿verdad? supuesto. Entonces, hablemos un poquito de eso. Sí, la sostenibilidad, como bien decís, tiene tres dimensiones. La parte social es todos los impactos que generamos al público interno, a las comunidades, los compromisos que tenemos como organización con respecto a qué, a las municipalidades, a Hacienda, en fin, todas esas características que me permiten ser un actor dentro de una sociedad. La parte ambiental es la parte que vamos a ver con más profundidad, todos los impactos que yo genero en el medio ambiente desde cómo manejo la recuperación de residuos y cómo los dispongo adecuadamente, hasta si contabilizo o no mis emisiones de dióxido de carbono, si hago algo por el tema del cambio climático. La parte económica, bueno, ninguna empresa se constituye o se desarrolla para perder, todas las empresas se constituyen para hacer dinero y eso está bien. En sostenibilidad, la diferencia es cómo hago ese dinero y de qué forma traduzco el valor económico en también valor social y valor ambiental. Y hoy hay una última dimensión dentro de la sostenibilidad que tiene que ver con gobernanza, ¿verdad? Con cómo logramos que la estrategia permee a toda la organización y sea la forma en que nos comportamos. Y ahí estamos hablando de código de ética, código de derechos humanos, código de gobierno corporativo, estamos hablando de manejo de proveedores, cadena de abastecimiento, en fin. La sostenibilidad como estrategia toca muchas dimensiones, pero lo más importante es que no lo veamos como algo aislado a la operación del negocio. Si yo soy una pyme, y tengo una operación pequeña que genera empleo,
que genera, que es responsable con el medio ambiente, que tiene una serie de características que me hacen una organización importante para la sociedad donde estoy, ya estoy trabajando en temas de sostenibilidad, independientemente del tamaño. Lo importante es que nos pasemos de pensar a solo generar valor económico y pensemos en que como organizaciones podemos generar valor social, económico y ambiental de forma equilibrada para seguir operando en el tiempo. Y eso me lleva justo cuando estás hablando de esta parte económica, es que muchas veces la sostenibilidad es percibida como un costo en la operación de la empresa. Sí. ¿Cómo demostrar que esa inversión puede generar un retorno positivo para la empresa? Sí, yo siempre digo que si una estrategia de sostenibilidad no genera retorno sobre la inversión, algo anda mal. Ujú. Si bien es cierto, cualquier persona que nos aborde, cualquier agremiado que esté viendo esto, que diga, sí, claro, ¿cuántas tazas voy a vender yo más mañana por ser una empresa sostenible? No, ninguna. Mañana, ninguna. Pero en el largo plazo, en el mediano plazo, esta estrategia es la única que le va a generar retorno. Y esto yo quisiera dejarlo muy claro porque es una preocupación que yo tengo siempre que me preguntan esto. La sostenibilidad es la única estrategia de negocio posible que permitirá que usted opere en el largo plazo. Ese es el mejor retorno que puede tener una empresa, que le aseguren desde cierto punto de vista que va a seguir operando. Entonces esto no es un costo ni es un gasto, es una inversión a largo plazo. Sí, es de largo plazo y eso hay que dejarlo claro. No va a haber un retorno inmediato, pero si no lo hacemos, me va a costar mucho operar en el tiempo. Entonces, en la medida en que yo vaya analizando mis impactos, en esa medida yo voy generando una inversión que me disminuye riesgos. Lo pongo más fácil. Del tamaño de mi operación y del tamaño de mis impactos es el costo de la estrategia. Es decir, si yo tengo una venta de empanadas en una esquina, eh, yo analizo cuáles son los impactos, por ejemplo, dónde estoy disponiendo el aceite quemado cuando cocino las empanadas. Bueno, resulta que lo dispongo adecuadamente, se lo doy a un tercero para que lo gestione, etcétera, etcétera. Ese es el tamaño del impacto. ¿Cuál es el costo de esto? Pues de ahí, conseguir unas botellas plásticas preutilizadas para poner el aceite ahí y entregarlo. ¿Cuánto cuesta eso? Probablemente muy poco. ¿Esa es la inversión? Pues sí, esa es la inversión porque el tamaño de su impacto no es tan relevante como el de una megacorporación que tiene emisiones de dióxido de carbono o que genera muchísimos más residuos. Entonces, no hay que verlo como un costo, no hay que verlo como un gasto. Por supuesto que hay que poner dinero, por supuesto que sí, pero tenemos que entenderlo como la forma en donde vamos a poder asegurar el largo plazo de la organización. Y no me quiero adelantar, pero ya se abre otro capítulo cuando hablamos de regulación y de temas obligatorios, porque esto ha dejado de ser un tema voluntario para convertirse en algo más obligatorio. Claro. Ahora que te escuchaba, recordaba que hace unos días conversaba con una persona de otra industria, en realidad, y me decía, es que yo no tenía la conciencia y en el momento en que adquirí la conciencia, dije, bueno, voy a empezar a medir cuánto consumimos de electricidad y de agua en la operación de la empresa. Ujú. Y lo empezamos a medir. Me dice, mira, o sea, muy sencillo, sencillamente con los recibos mensuales que teníamos. O sea, no fue que pagábamos un consultor, no fue que, no, simplemente empezamos nosotros a llevar una bitácora, por decirlo así. Y dijimos, bueno, y si pudiéramos reducir ese consumo, ¿cómo lo haríamos? Y empezamos a dar ideas entre mi esposo y yo, me decía esta persona, y empezamos a implementarlas y nos dimos cuenta de que íbamos logrando mes a mes bajar esos consumos. Y después de lo que representaba en el pago de la factura de esos servicios. Entonces, realmente ahí es donde uno dice, bueno, independientemente del tamaño de una empresa, y para nosotros desde la Cámara eso es muy importante porque más del 90% de las empresas que conforman la industria son pequeñas y medianas y de nuestros agremiados, es el tema de pensemos diferente. ¿Cómo hacemos el negocio diferente? ¿Cómo incorporamos esa estrategia sostenible a mi negocio? Y me encantó el ejemplo que diste de las empanadas, porque es súper real. No sé si tenés algunos otros ejemplos concretos, Luis, que en algún momento hayas visto de mejoras a nivel de sostenibilidad que impacten directo en esos estados financieros de las empresas. Lo voy a poner con un ejemplo que parece risible, pero fue una realidad. Cuando yo estaba en una empresa,
Y empezábamos en todos estos temas. Como vos decís, empezamos a ver el tema energético, a ver cómo nos iba. Y empezamos, la primera parte es entender cuáles son la cantidad de medidores, esa empresa era grande, que tenemos, ¿verdad? En la organización. Empezamos a analizarlos. Y a la gente de contabilidad le pareció muy extraño que dos medidores no supieran dónde estaban. La empresa tenía varios años de estarle pagando la luz a un comercio a la par, que en algún momento había sido parte de la empresa y que cuando se pasaron, no pasaron los medidores y seguían pagándole la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero hay que entender que cuando empezamos con esto hay una serie de ahorros que vamos a empezar a sentir por el cambio en la dinámica del negocio. Esa preocupación por disminuir el uso del agua, de la energía, del papel, del combustible, solo ahorros trae a la organización. Ese es el primer ejemplo. El segundo tiene que ver con otro retorno que sí es inmediato y es el retorno reputacional y de mejora de la percepción de la compañía. Tanto el público interno como el público externo quieren ver de parte de las empresas de cualquier tamaño que se comportan de una forma distinta, que le aportan al equilibrio social, que son parte de la mejora en esa comunidad, en ese barrio. Y lo premian ¿con qué? Con su confianza, con su elección en el mercado. Esta empresa se empieza a diferenciar, es una ventaja competitiva. Em, y empiezan a darse otros retornos, por ejemplo, una mejora en la forma en que los bancos me pueden percibir o me pueden analizar. Cada vez más la banca está empezando a pedir este tipo de características en las empresas de cualquier tamaño y eso puede generarme una mejora en tasa de interés, una mejora en plazos, con lo que el costo financiero, que es una preocupación para cualquier empresa, empieza a disminuir y se convierte también en una ventaja. Retención y atracción de talento, otro retorno importante que se da en poco tiempo con este tipo de estrategias. La gente quiere trabajar en estas empresas. Ya está comprobado que los millennials y la generación Z anda buscando empresas que le demuestren que hacen más que solo hacer dinero y quieren quedarse ahí porque quieren aportarle algo a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, todas estas características hay que verlas como esa primera etapa dentro de la organización. Y muy importante, lo decías al inicio de la entrevista, todas están haciendo algo relevante por la sociedad y el medio ambiente. Que solamente generemos empleo en una zona rural del país, ahí estamos generando un impacto súper importante, independientemente del tamaño de la organización. Lo que pasa con las organizaciones es que no ven esto a través del filtro de la sostenibilidad y creen que es algo normal. No es tan normal, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a validar esta estrategia y a entender que no estamos tan perdidos, pero que tenemos que seguir profundizando para que no nos saquen del mercado, que es algo, que es un riesgo que se viene cada vez más. Y para capitalizarlo, porque hablabas del tema de reputación, pero cuando necesitamos hablarlo, como se llama este podcast, hablemoslo con tranquilidad. Tranquilidad. Si usted está haciendo esfuerzos, cuéntelo a sus proveedores, cuéntelo a sus clientes, cuéntelo a sus consumidores, busque herramientas para hacerlo, sus mismos empaques. Yo hablo de empresas contagiosas. Me Ujú, encanta hablar de empresas contagiosas. Empresas que hacen esto y lo divulgan. Porque otro concepto que está errado dentro de los mitos que hay es que si yo hago cosas buenas no tengo que decirlo. Porque me van a decir que digámoslo en tico, ando rajando. No, ujú, ujú. en la medida en que yo pueda divulgar que hago las cosas bien y que eso es un buen negocio, otros se antojan, otros quieren hacerlo. Y a todos nos va bien si todos empezamos a aportarle al equilibrio social, al equilibrio ambiental, y vamos a tener una sociedad donde vamos a poder seguir operando. ¿Cuál es la razón principal para entrar en ese tipo de estrategias? Que yo aseguro que el contexto está sano. Y si el contexto está sano, la gente está bien. Si la gente está bien, me compran. Es Claro, así de fácil, totalmente. ¿verdad? De hecho, ahora que te escuchaba, recordaba un ejemplo a lo interno de Nestlé, donde al ser una transnacional, Ujú. las cosas muchas veces vienen, como nosotros decimos, desde arriba, ¿verdad? O sea, simplemente llega una notificación, uno de nuestros compromisos es reducir el uso de plástico virgen en un 30% a tal fecha. ¿Cómo lo va a hacer cada mercado? Usted lo define, su estrategia, pero hay que reducirlo. Y en aquel momento se empezaron a buscar opciones
y se tomaron varios caminos. Uno fue reducción de empaques, del tamaño de los empaques, todo lo que se pudiera sin afectar la inocuidad y calidad de los alimentos. Pero hubo un caso muy específico que era en el tema de las cajas máster que llamamos, ¿verdad? Esas cintas que se utilizan. Ujú. Y se descubrió que se podía prescindir de eso y simplemente utilizar como un tipo de gomita que cuando pasó como el primer año de un cambio tan pequeño como ese, el impacto financiero era impresionante, Impresionante. impresionante. Y a veces son cambios muy sencillos de implementar, pero que no los vemos desde esa línea. Yo creo que lo hemos venido hablando, Luis, pero para ir de alguna forma haciendo como un cierre de esta conversación, ¿qué riesgos enfrentan las empresas que ignoren que la sostenibilidad es el único modelo de negocio que tenemos a largo plazo, como hemos venido El hablando? primer riesgo, sobre todo para una pyme que es proveedora, es que lo saquen del mercado. Y esto no es a larguísimo plazo, eso ya está sucediendo. Hablemos del café, por ejemplo. Hoy en día, ya está claro que quienes quieran exportar café a Europa a partir del 2026 o demuestran que su plantación está libre de deforestación o no van a poder exportar. Es un tema de competitividad. Aquí no es si creo, si no creo, si soy ambientalista o no lo soy. Es un tema de competitividad. Entonces, el primer riesgo es que te saquen del mercado porque las regulaciones están cambiando. Y como proveedores de servicios de muchas empresas, las pymes tienen que, digamos que, ponerse las pilas, por decirlo así, para empezar a ordenar y sistematizar sus estrategias de sostenibilidad, porque si no se les puede materializar un riesgo importante. Segundo riesgo, que el consumidor no me quiera elegir. Cada vez más, y está comprobado, la gente no solamente está dispuesta a consumir productos sostenibles, sino que está dispuesta a pagar más por ellos. Entonces, aquí hay un riesgo y una oportunidad. Si entro en esta dinámica de innovación sostenible y puedo cobrar un poco más, voy a tener un mercado cautivo que me va a elegir. Pero por otro lado, el riesgo es, usted no está empacando como a mí me gustaría, usted no tiene esta fórmula de ingredientes que es la que yo considero saludable, etcétera, etcétera. Podrían descartarme y eso es un riesgo enorme. Y finalmente, el otro riesgo es no cumplir con algunas exigencias o demandas que tiene la banca. La gran mayoría de las empresas pues necesita crédito, necesita capital de trabajo. Bueno, acceder a ese dinero cada vez va a ser más regulado por temas no solamente de un estado financiero muy lindo y una solidez financiera muy relevante, sino que también van a empezar a pedirnos los temas sociales y los temas ambientales. Entonces, si obviamos todos estos riesgos, insisto, me pueden sacar del mercado. Para ir ya finalizando, si tuvieras que darle un consejo a ese empresario de la industria de alimentos y bebidas, perdón, que aún duda sobre invertir en sostenibilidad y sobre todo sobre cómo iniciar, ¿cuál sería ese consejo práctico de por qué y cómo hacerlo? Yo lo pongo en un ejemplo muy puntual que viven todas nuestras pymes del sector alimenticio. Y es, hace algunos años tenían que empezar a sacar certificaciones de cosas que le pedían sus grandes compradores. Les gustara o no les gustara, si no lo podían vender. Eso es un hecho, me lo han contado gente de la industria. Eso es lo mismo que está pasando hoy en día con sostenibilidad. Se va a convertir en un habilitador para seguir haciendo negocio. Entonces, el primer consejo es revise qué tiene, qué no tiene. Existe una norma que se llama ISO 26000, que se puede acceder a ella, que puede darnos una luz de qué tan largo o qué tan cerca estamos de prácticas sostenibles, empezar a medirse, diagnosticarse, generar un plan de trabajo y empezar a cerrar brechas. Y sobre todo, documentar y evidenciar lo que se está haciendo. Empezando por ahí, es el primer paso para constituir una estrategia que, insisto, pongámonos en las primeras certificaciones que empezaron a pedirle a la industria de las mermeladas, a la industria de la harina, en fin, de todas estas industrias. Cuando empezaban a pedir certificaciones, si no, no le compraban. Es lo mismo. Si no nos preparamos, esto puede ser complicado para el negocio y entonces hay que verlo como ese habilitador que me va a permitir seguir operando. Muchas gracias, Luis. Un Gracias a ustedes placer por la invitación. tenerte aquí con nosotros y gracias a ustedes por habernos escuchado. Los esperamos en el próximo episodio, donde vamos a seguir abordando temas de sostenibilidad. Vamos a hablar sobre empaques. ¿Es posible una industria sin empaques en el mundo alimentario?
Es un tema que también creo que se las trae. Interesante. Así que los esperamos en el próximo episodio de Háblelos con Tranquilidad. Este es el video podcast Háblelo con Tranquilidad, el espacio que nutre a la industria alimentaria.